Entonces, es más o menos el índice que tenemos para hablar acerca del síndrome de West. Es importante definir términos. Por ahí mi compañera Fanny consideró las mioclonías, definir de qué un espasmos, definir qué es una encefalopatía epiléptica, definir también categóricamente el síndrome de West, algunas cosas de incidencias, de inicio de edad. Etiología, hay 3 clasificaciones en la parte etiológica, la fisiopatología, que aún no está bien definida, pero hay algunas teorías que nos intentan explicar cuál es el inicio de esta causa, las manifestaciones clínicas, que son fundamentales, juntos con las manifestaciones electrofisiológicas, el diagnóstico, el manejo terapéutico y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, con la parte terminológica, cuando hablamos de espasmos, es importante diferenciar siempre de la mioclonía. Por ahí se mencionaba de que, ¿qué es una mioclonía? Una mioclonía es una contracción muscular breve que tiene una duración menor a 200 milisegundos, que muchas veces podemos confundirnos quizás con un espasmos, pero una de las diferencias con los espasmos es que la duración va mayor a 200 milisegundos a 2 segundos. ¿Y qué es una encefalopatía epiléptica? A veces escuchamos encefalopatías hepáticas. Entonces, una encefalopatía epiléptica es cuando la epilepsia o la actividad epiléptica condiciona a daños fundamentalmente 2, tanto cognitivos y conductuales en los pacientes, y que tienden a ser muy catastróficos. Entonces, ¿qué es un síndrome de West? Es una encefalopatía epiléptica dependiente de la edad. Muchas veces la llamamos la encefalopatía de lactante, porque es ahí donde inicia, principalmente en menores de 1 año. Y se caracteriza por una tríada. Bueno, hay una pequeña mnemotecnia siempre para a veces acordarnos. Esa tríada tiene que ver con 3 cosas. Vamos a encontrar espasmos epilépticos, que luego vamos a ver algunas imágenes, que tiene una repercusión electrofisiológica en el electroencefalograma, que vamos a ver un patrón exarrítmicos, y que además en algunos pacientes estas condiciones va a llevar a un retraso psicomotor, o algunos por la condición etiológica ya inician con un retraso psicomotor y luego se agregan los espasmos y las manifestaciones en el electroencefalograma. El síndrome de West tiene este nombre por el doctor William West, que él en 1841 vivió de forma personal con su hijo de 4 años, evidenciando estos espasmos en flexión, que eran muy repetitivos, y lo consideró como una convulsión infantil. Más adelante, William West logró determinar la parte clínica, pero no la repercusión electroencefalográfica, y ese patrón en el electroencefalograma, por Giggs, fue descrito como un patrón exarrítmico, un patrón característico. Y no olvidemos que dentro de la clasificación terminológica de la Liga Internacional se consideran como espasmos no infantiles, sino como espasmos epilépticos. En la parte de inicio, más o menos está entre los 3 meses y los 12 años, pero hay una mayor incidencia que se da entre los 4 y los 6 meses. Es ahí donde hay mayor incidencia de la aparición de los espasmos o del síndrome de West. La incidencia es 1 en 4.000 nacidos vivos, hay algunos otros reportes de 1 en 6.000 nacidos vivos, y es la epilepsia más frecuente en menores de 1 año, pero de las epilepsias infantiles abarca entre un 2 a un 10% del total. Y hay un poco mayor de incidencia, más en varones con respecto a mujeres. Es un cuadro muy importante. Las edades de inicio de los espasmos infantiles para 257 bebés estudiados durante el periodo de 1963 a 1980, según las barras que nosotros vemos, ahí está lo que decíamos en la parte de incidencia, que es una incidencia entre los 4 a 6 meses de mayor inicio. Pero muchas veces esto puede estar también modificado por la forma de cómo uno logra encontrar esos espasmos. Hemos tenido pacientes que han llegado después de 2 meses de haber iniciado los espasmos y han sido tratados quizás como otro tipo de causa o etiología, que lo vamos a ver más adelante. En la parte etiológica hay 3 clasificaciones, está dividido en 3 grupos. La parte sintomática, que principalmente es aquella que tiene una característica, hay una causa principalmente estructural, y dentro de ellas pueden ser prenatales, perinatales, postnatales. Y dentro de las prenatales, y eso es muy importante, por eso que el hablar del tema anterior, de la epileptogénesis, hablar de la clasificación de epilepsias, porque
Se ha dado que el síndrome de West tiene que ver con la fase crítica del neurodesarrollo de los niños. O sea, se da en la etapa prenatal, etapa perinatal y postnatal principalmente. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está recién formando o se está dando el proceso de la migración neuronal, se está dando la organización neuronal, el proceso de la mielinización, que todavía abarca unos años más después de haber nacido. O sea, es una fase crítica y es ahí por donde inicia toda esta, a veces, la causa sintomática. Anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. Sí, infecciones, encontramos como el TORCH, citomegalovirus, toxoplasmas, enfermedades metabólicas como errores innatos del metabolismo, síndromes congénitos, encefalopatías hipóxico-isquémicas que se abarcan en las 3 etapas importantes de la parte natal, perinatales y cuadros postnatales. Tenemos neonatos que tienen mucho riesgo de hemorragias intraventriculares, que también a veces es una de las explicaciones o las causas. Y ahí tenemos factores, ¿no? En esa primera imagen que vemos es un paciente con las características manchas café con leche, que si las consideramos mayor de 6, con un tamaño mayor de 1.5 centímetros y otros criterios más, estábamos hablando de una neurofibromatosis, y es una de las explicaciones o es una de las causas también, no siempre, pero es una de las causas para síndrome de West. Luego tenemos otra imagen, tenemos ahí un lactante con una imagen, una lesión neurocutánea característica, la imagen en vino porto, que tiene que ver con el síndrome de Stuart-Weber. Tenemos ahí una agenesia, bueno, no es tan notoria en imagen, pero es una agenesia del cuerpo calloso, que también es otra de las causas sintomáticas. Tenemos alteraciones en el proceso de la migración neuronal, como las lisencefalias, donde debemos encontrar un cerebro completamente formado, las circunvoluciones. Lo que vemos es un cerebro con las circunvoluciones no evidentes o un cerebro liso. O también vemos las paquigirias, donde vemos las circunvoluciones, pero las circunvoluciones las vemos más engrosadas y profundas, que también es una alteración de la migración neuronal. Tenemos imágenes de pacientes con síndrome de Down, el síndrome de Miller-Dicker, también con lisencefalias y también manifestaciones a nivel de malformaciones visibles cutáneas. Tenemos también procesos, por ejemplo, de calcificaciones periventriculares, como vienen a ser el citomegalovirus, imágenes como hemorragias intraventriculares, las hidroanencefalias, y así hay una infinidad de causas dentro de la etiología sintomática. Tenemos otro tipo de clasificación, aparte de las sintomáticas tenemos las criptogenéticas. Las criptogenéticas es una terminología de la Liga Internacional contra la Epilepsia que lo denomina como probablemente sintomáticas. ¿Por qué probablemente sintomáticas? Porque se está haciendo más estudios y ya no nos quedamos solamente con el estudio imagenológico o con esos estudios metabólicos, sino también con los estudios genéticos. Y por ahí se han encontrado alteraciones genéticas que tienen que ver con la responsabilidad o el inicio del síndrome de West. Y también tenemos los idiopáticos, que no lo reconoce dentro de la clasificación de las internacionales de epilepsias, pero está también dentro del grupo donde no hay una causa específica, pero también han repercutido causas genéticas. En general, ¿qué quiero decir con la etiología del síndrome de West? No encontramos una sola causa, vamos a encontrar a veces causas estructurales, genéticas, vamos a encontrar causas metabólicas estructurales, vamos a encontrar causas genéticas metabólicas. O sea, por eso que es un síndrome donde hay que darle bastante inicio a la etiología y a partir de ahí ahondar con el tratamiento y el pronóstico.